Buenas tardes, mi nombre es Álvaro Ricardo Sorroa y a continuación voy a presentar el proyecto propuesto en la guía 1 de Ingeniería Web 2. Entonces para este proyecto se requirió un, un programa construido en Node.js que consultara una base de datos, unos registros. Bueno, entonces para ello, pues como primer paso tengo, digamos que la inicialización de la base de datos. Entonces aquí en la primera instrucción es usar la base de datos creada. Digamos que para el ejemplo estoy utilizando Docker, el cual crea de una vez la base de datos con el nombre web, solo que no crea nada dentro de él, no crea ninguna tabla, ningunos registros. Entonces aquí las inicializo. Entonces creo la siguiente tabla con los campos ID, nombre, apellido, documento, dirección, teléfono, email. Y después digamos que altero este campo para que sea único, que es el campo de documento. Estos son un sample o una muestra de datos, que es como unos registros de inicio en donde guardo varios registros. Y en el Docker Compose, para arrancar digamos que la base de datos, entonces tengo el servicio de la base de datos que opera con la imagen de MySQL versión 8.0.28 y pues eh, tiene la configuración de MySQL password. En este caso es el root, o sea, la contraseña del root. También se puede crear un usuario y un usuario con su contraseña. Tiene el nombre de la base de datos, tiene los puertos, y este volumen sirve para que tome este documento que hay acá, o sea, este archivo, el archivo user.sql, lo tome y lo ejecute cuando el MySQL arranque. También entonces se puede hacer persistencia de datos, digamos que para guardar los registros y cuando que arranque tenga los registros que insertó, que actualizó en la anterior ejecución. En este caso no lo tiene, no, digamos que para la práctica no es necesario hacer eso. Entonces, pero se puede hacer. Bueno, entonces vamos a comenzar, digamos que desde la infraestructura, servicio y el index. En la parte de infraestructura tenemos la conexión a MySQL. Entonces en esta conexión tengo una instancia MySQL y simplemente acá la configuramos. Creamos la conexión como tal, le indicamos cuál va a ser la ruta de la base de datos, el usuario, la contraseña, el puerto por el cual va a acceder y el nombre de la base de datos. Este es el servicio el que nos va a permitir consultar los registros. Entonces tenemos la conexión, tenemos un util que lo utilizamos para bueno, este util pues tiene muchas funciones. Aquí digamos que lo que se utiliza es para tomar esta instancia que es un con y poner este query de tal manera que normalmente Node.js funciona por callbacks. O sea, siempre es sí, o sea, es un diseño que se basa en callbacks. Por lo cual pues digamos que hay algunas cosas que se hacen mejor con promesas o se ve mejor, digamos, se controla mejor pues a nivel de programación y, y no requiere tanto esfuerzo como lo requiere un callback, que si el uso excesivo de callbacks podría llegar a ser un software que no se puede mantener. Entonces digamos que esto es una función del paquete útil para hacer que por ejemplo esta función para decir que esto que funciona con callbacks, el query, lo utilice como si fuera una promesa. Entonces básicamente es eso.
Entonces aquí se puede ver, entonces tenemos el getAll, que es para obtener todos los usuarios, y aquí literalmente utilizamos este query que estamos aquí definiendo como si fuera una promesa en vez de que fuera un callback. Entonces simplemente hacemos la consulta para obtener los registros de la base de datos. Tenemos que asignar registro, entonces que devuelva una lista vacía, pero pues en caso de que haya, pues va a devolver la lista normal, y pues en caso de que falle va a cerrar la conexión y va a decir que no se puede comunicar con la base de datos. Entonces está aquí. Tenemos la parte de index. La parte de index tenemos el express, el user service, el app, el port. Entonces digamos que aquí lo que podemos hacer es primero setear unas configuraciones. Entre ellas está definir la ubicación de la vista de la aplicación. Esto quiere decir que cuando que cuando la aplicación de Node.js voy a renderizar algún tipo de contenido, un HTML, sepa en dónde buscarlo. Por ejemplo, si yo le doy una dirección así como digo renderiza index.pub, entonces él lo va a buscar en la carpeta views que está aquí. Aquí también dice definir el motor de vistas de Express, entonces en este caso vamos a utilizar ViewEngine con PUC. Entonces lo va a buscar y va a utilizar PUC como dependencia para el ViewEngine, el renderizado del motor de vistas. Definir la ruta para los archivos estáticos, esa simplemente es una definición que se utiliza para definir todos los archivos que se van a usar en la vista. Archivos estáticos se refiere básicamente a, puede ser, también se puede referir a HTML, pero pues en este caso me interesa más el CSS, pero también se puede utilizar el JavaScript. En este caso solo estamos utilizando el CSS que está aquí. Entonces es eso. A ver, aquí. Entonces simplemente le dicen si necesitamos un recurso estático en la vista, en qué carpeta buscarlo. Y tenemos registrado un método get, que lo que hace es que si intentamos entrar a la ruta raíz de la aplicación, va a usar el service que está aquí, va a decir get all para traer todos los registros. Entonces va a traer los resultados, ya que eso es una promesa, pues se va a utilizar un den y un rend y un catch. En caso de que todo vaya bien, pues va a devolver un resultado, un status 200, y va a renderizar, de hecho, sí, punto status, punto render, va a renderizar una parte de la vista que es esta, que dice index.pack. Entonces, y le va a devolver como el resultado por una variable que se llama users, que se va a utilizar en index.pack. Y tenemos también el catch, que lo que devuelve es otra vista en caso de que algo ocurra. No. Aquí tenemos el archivo .pack, que lo que hace es como es un HTML, digamos que tiene otra sintaxis que me permite hacer cuestiones de manejo de variables y cuestiones dinámicas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Por ejemplo, aquí pues vemos que está llamando al CSS, que es este index.css. En este caso lo está llamando, él sabe que está localizado acá porque definimos la ruta de los estáticos. Tiene el atributo título, tiene h2, se define una tabla. La tabla tiene los siguientes headers, que son nombre, apellido, documento, dirección. Digamos que esto es un carácter especial, entonces toca así: teléfono, correo. Y después se crean los registros de la tabla como tal. En este caso se utiliza una función que es un each, que es como si fuera un for each. Entonces tomamos un usuario de users. Este user se toma de la variable que se exporta, que se envía. Entonces toma el user y va dinámicamente a crear cada fila de los registros. Y ese error simplemente va a mostrar que hay un error. Entonces para la aplicación pues la podemos ver acá.
A ver si podemos hacer esto. Si recargamos, pues aparece la siguiente tabla que dice web 2. Haremos aquí dice localhost 3000 porque en el index.js está digamos que se está lanzando la aplicación con este puerto y el puerto tiene un valor de 3000. Entonces está aquí, podemos ver los headers, nombre, apellido, documento, dirección, teléfono, correo, y aquí tenemos los valores de cada registro. Entonces Álvaro Cardoso, documento, dirección, teléfono y correo, que son los mismos registros que nosotros obtuvimos en esta tabla de SQL. Entonces eso es todo por la presentación de la guía 1. Hasta luego.